La extraña hermanita de Bárbara Cartland, capítulo 5. Las apuestas en la cocina son de que se casará con ella antes de Navidad. Cuando el señor Turner entró en la habitación, ella estaba sentada en la cama de su señoría como si fuera lo más natural. Hasta dicen que ella, al llegar a Arabella, la señorita Fellows bajó la voz, por lo que la joven no pudo escuchar el resto de la frase. Poco sucedía en el castillo que no se discutiera en la sala de los criados. Hacía ya 3 días que el marqués había vuelto. Arabella seguía sin conocerlo. En ningún momento había enviado a buscar a Beulah, ni había subido al ala de los niños. Cualquiera pensaría que no quiere ver a su hermanita, decía la señorita Harrison en un tono quejumbroso. Pero Arabella percibía que había también una nota de alivio en su voz. La señorita Harrison no tenía deseo alguno de encontrarse con el marqués. Después de 2 días de esperar vestida con sus mejores galas, temiendo que la llamaran en cualquier momento, se tranquilizó y volvió a la normalidad de beber la cantidad acostumbrada de vino al mediodía y de descansar por la tarde. Bostezó frente a la señorita Fellows a pesar de las emocionantes revelaciones que le había traído de la cocina. «Debo descansar ahora», dijo. «Vuelva después del té si le es posible». «Ojalá pueda hacerlo. Pero la señorita Matterson está vigilándome todo el día. Contrató 4 nuevas doncellas en el pueblo, y ahora el señor Turner tiene 5 lacayos nuevos también». «No han echado a George, ¿verdad?» «Oh, no. George sigue con nosotros», contestó la señorita Fellows. «Solo han despedido al pobre y viejo Jacobs, pero he sabido que su señoría se mostró muy generoso con él. En fin, supongo que tengo que volver al trabajo. Antes de que la señorita Matterson haya terminado, caeré muerta de cansancio». «Ahora, Arabella», dijo la señorita Harrison con firmeza, «llévate a Beulah a caminar por el jardín. Las 2 necesitan aire fresco». «Sí, señorita Harrison», contestó Arabella obedeciendo. Era una tarde soleada y cuando el lacayo dejó a Beulah en la puerta posterior del castillo que daba al jardín, Arabella dijo: «Vamos, Beulah, veamos si puedes correr. Corramos por el jardín». Era difícil para Beulah hacer otra cosa que caminar con torpeza, pero de algún modo logró imitar el movimiento. Pero la joven consiguió que Beulah llegase hasta una pequeña glorieta que había al final de un extenso y verde prado. Las 2 se echaron al suelo, Beulah jadeante y Arabella riendo por el esfuerzo de la niña. «Estás muy gorda, por eso no puedes correr», dijo a Beulah, quitándole el sombrerito y quitándose después el suyo. «Beulah gorda», exclamó la niña. «Arabella flaca». «Así es», aprobó Arabella. Había logrado enseñar a Beulah muchas palabras nuevas. Reconocía que el doctor Simpson tenía razón al opinar que, aunque Beulah no fuera completamente normal, su comprensión e inteligencia mejorarían si alguien la estimulaba con paciencia y atención. «Te estás volviendo muy lista», comentó Arabella después de unos minutos. «Beulah, lista», exclamó la niña satisfecha. «Soy lista», corrigió Arabella. «Dilo tú, Beulah, soy lista». «Soy lista», repitió Beulah. A Arabella le encantaba explorar el castillo y sus alrededores, y cada día estaba más familiarizada con el lugar. Pensaba llevar a Beulah hasta un estanque en el que había peces dorados, cuando vio que una figura familiar se acercaba. 2 perros saltaban a su alrededor. Arabella pensó que los había sacado a pasear, una actividad que sin duda no complacería demasiado a Lady Sybil. El marqués, quizá absorto en sus propios pensamientos, no advirtió la presencia de las niñas hasta que estuvieron casi frente a él. Ambas se habían detenido junto a una gran azalea en flor. Cuando estuvo a poca distancia de ellas, un movimiento de Beulah le hizo mirar en su dirección. Durante unos segundos ninguno de los 2 se movió hasta que, con un evidente esfuerzo, el marqués apartó los ojos de Beulah y la miró a ella. La miró con un repentino reconocimiento en su expresión, antes de exclamar: «Pero yo pensé...». «Vaya, si eres solo una niña». Arabella le hizo una reverencia. «Soy Arabella, milord, y ella es Beulah». «Sí, ya sé que es Beulah», contestó el marqués con voz profunda. Di mucho gusto, Beulah», sugirió Arabella a la niña. «¡Perritos!», gritó Beulah. «¡Perritos!». Su dedo regordete señalaba a los perros del marqués. Él la miró,
y apareció una inexplicable expresión en su rostro. No era de disgusto ni de horror, era casi de alivio, como si presenciara algo mejor de lo que había supuesto, pensó Arabella. Después observó de nuevo a Arabella, notando el rojo dorado de su cabello que le caía sobre los hombros. De pronto una sonrisa alegró sus labios. «Te estabas bañando cuando llegué, creo». Arabella se ruborizó. Esperaba que él hubiera olvidado la escena o que no la reconociera. «Fue un impulso», contestó en voz baja. «Hacía calor y...» «No tienes que explicarme nada», la interrumpió el marqués. «Con frecuencia me bañaba en ese mismo lugar cuando era niño, y me castigaban por hacerlo». Sin poder contenerse, Arabella se echó a reír. «¿Por qué nos prohibirán siempre lo que más deseamos?», preguntó. «Ese es el problema de ser niño», contestó él, «y sin embargo uno no reconoce lo feliz que era hasta que ya es adulto». «Todo depende de dónde viva uno, ¿verdad? ¿Y con quién?». Vio que el rostro de ella se ensombrecía. Pensaba en cómo su padrastro había arruinado la felicidad de su infancia. «Por tu expresión supongo que no has sido muy feliz en tu casa», dijo el marqués suavemente. «¿Por eso has venido aquí?». «Sí, así es», confesó Arabella, asombrada de que el marqués fuera tan perspicaz. «Y me gusta estar con Viola. Le estoy enseñando cosas que nadie se había molestado en enseñarle». El marqués frunció el ceño. «¿Por qué no?», preguntó. «Yo ordené que se pagaran los salarios adecuados a niñeras e institutrices». «Ella vive contenta», respondió Arabella. En ese preciso momento, Viola parecía feliz acariciando a los spaniels. El marqués miraba ansiosamente a Arabella. «Estás muy delgada», opinó él. «Espero que mi servidumbre te dé bien de comer». «He estado enferma», explicó Arabella. «La comida en el castillo es muy buena». «La señora Cump ha estado aquí desde que yo recuerdo», dijo el marqués. «Entró como fregona cuando era apenas una niña, y fue progresando por sus propios méritos. Su madre había trabajado en el castillo, al igual que lo había hecho su abuela. Como te darás cuenta, somos una familia feudal». Hablaba con ella como con una persona mayor, y Arabella pensó que a él le debía gustar charlar con alguien sobre los aspectos de su casa. Seguramente a Lady Sibyl no le interesaban los problemas domésticos del castillo mientras estuviera cómoda. Instintivamente Arabella supo lo que tenía que decir. «El castillo es muy hermoso y también los jardines». «Me alegro que pienses así», repuso el marqués sonriendo, y su rostro pareció iluminarse. «Fue mi madre quien diseñó los jardines y dirigió su construcción. Mis antepasados los tenían muy descuidados. En una semana o dos las rosas florecerán. La rosaleda es la parte más bella del jardín. ¿No has estado en el jardín botánico?». Arabella negó con la cabeza. «Permíteme mostrártelo», sugirió él. Arabella tomó la mano de Viola. Le hubiera propuesto que la ayudara a llevar a la niña tomándola de la otra mano, pero por alguna razón intuyó que él no deseaba tocar a su hermanita. Calculó que el marqués tendría 20 años al nacer Viola. El hecho de que hubiera nacido deforme debió haber impresionado mucho al marqués. ¿Sería esa la razón por la que no había vuelto a su casa? Caminaron con lentitud por las dificultades de Viola para coordinar sus movimientos. Mientras tanto, él hablaba del jardín botánico. «Mi madre hizo un estudio de hierbas, tanto aromáticas como medicinales. Diseñó el jardín tal como eran los jardines botánicos en épocas de Enrique VIII. En la biblioteca descubrió planos y libros explicativos del cultivo de las hierbas». Llegaron a una verja de hierro en el centro de un cercado de setos. El marqués la abrió y entraron en un jardín cuadrado, con arriates simétricos, rodeados de almenas enanas. Los arbustos y las plantas seguían allí, perfumando el aire. Pero los arriates necesitaban deshiervarse, y se notaban huecos de plantas que se habían marchitado. «Caramba, otro sitio que ha sido descuidado», exclamó el marqués furioso. «Usted ha estado ausente», dijo Arabella con suavidad. «La gente se desalienta cuando no hay nadie que apruebe o critique su trabajo». «Tienes razón», reconoció el marqués. «Fui muy negligente al ausentarme durante tanto tiempo». Los ojos de él se dirigieron a Viola. De pronto se puso en cuclillas a su lado. «Viola»,
exclamó. Soy tu hermano. ¿Lo sabías? Hermano, repitió Beulah. No, di mejor Julius, ordenó el marqués. Di Julius. Julius, logró decir Beulah con algo de dificultad. El marqués se puso de pie. Eso es. Ahora hemos sido debidamente presentados, dijo. A Arabella le pareció ver cabalgar a un hombre hasta un muro y saltarlo. Deseo hablar con los jardineros sobre este jardín, comentó el marqués mirando a su alrededor. Recuérdeles que lo embellezcan en memoria de su madre, aconsejó Arabella. Tengo entendido que todos en el castillo la amaban y la respetaban. Eso haré, prometió él. Era una persona muy bella, maravillosa. Dio un suspiro y miró hacia el gran castillo que se erguía detrás de ellos, como si esperara un saludo de su madre desde la ventana, o que ella se acercara a su encuentro por el prado. La echa mucho de menos, ¿verdad? Por supuesto, afirmó con voz ronca. Arabella comprendió que el marqués aún lloraba en silencio a su madre, y por eso no podía hablar de sus sentimientos. ¡Qué niñita tan graciosa eres!, dijo de pronto, como si tratara de cambiar de tema. No me puedo imaginar hablando con otros niños como lo he hecho contigo. ¿Qué edad tienes? No soy lo bastante mayor como para que me consideren una compañía inadecuada para Beulah, contestó Arabella, y ambos se echaron a reír por lo absurdo de la respuesta. Es una niña afortunada de tenerte aquí, declaró el marqués. ¿De quién fue la idea? Del nuevo médico, contestó Arabella. Estaba buscando por los alrededores a una niña para que hiciese compañía a Beulah. Me escogió a mí. El nuevo doctor, quien quiera que sea, es un hombre con sentido común, opinó el marqués. ¿Sabes qué haré? Te llevaré a dar un paseo en mi faetón. Estoy seguro de que eso te gustará. A Beulah le encantará también, dijo Arabella, y comprendió que el marqués por un momento se había olvidado de incluir a Beulah en la invitación. Sin prisa regresaron al castillo. Debo subir al ala de los niños, observó el marqués como si hablara consigo mismo. Viví en ella muchos años. Ahora veamos. Su institutriz se llama... La señorita Harrison, respondió Arabella. Sí, Matty me lo dijo. Resulta absurdo. Pero cuando te vi en el lago pensé que eras la institutriz. No, no, dijo Arabella. La señorita Harrison se hubiera molestado conmigo de haberlo sabido. Los dos empezaron a reír. ¿Por dónde entráis al castillo?, preguntó él. Por la puerta del jardín. Creo que yo llevaré a los perros a la puerta principal. Arabella advirtió que al llegar a la casa él se mostraba ansioso por deshacerse de ellas. Era muy probable que no deseara que Lady Sibyl conociera a Beulah. Adiós, se despidió Arabella cuando llegaron a la puerta del jardín. Él se quedó mirando su pequeño rostro afilado. El sol que jugaba con sus cabellos parecía prenderles fuego, y sus ojos enormes mostraban profundidades color violeta. No olvidaré el paseo en el faetón, recordó el marqués como si fuera una promesa. Esperaremos ansiosas la invitación, contestó Arabella, teniendo que hacer un esfuerzo para apartar sus ojos de él. George apareció en la puerta en el momento en el que el marqués les daba la espalda. Se ofreció a subir a Beulah a su habitación. Habían llegado al ala de los niños y George dejó en el suelo a la pequeña Beulah y después se acercó a la ventana. Ahí viene Lady Sibyl, por cierto, exclamó. Arabella se acercó también a la ventana. ¿Acaso mi lady fue a cabalgar sola? George sonrió y le guiñó un ojo. Tuvo una tremenda rabieta. Después de comer, porque su señoría decidió salir a pasear a los perros. Arabella miró por la ventana. Lady Sibyl llevaba un exquisito traje de montar de terciopelo verde esmeralda. También advirtió que tenía dificultades para controlar el caballo, que saltaba, se inclinaba y trataba de relinchar, rebelándose contra su amazona. El animal de pronto se levantó sobre las patas traseras. Arabella, que amaba los caballos, comprendió que estaba solo jugueteando, pero le bastó un vistazo para notar que Lady Sibyl estaba asustada y nerviosa. Sujetaba las riendas con demasiada fuerza. Su expresión era enfadada y desdeñosa. Un palafrenero se acercó a sujetar el freno y a agarrar por la brida al animal mientras ella desmontaba. El caballo se encabritó en el último momento
y casi arrojó a Lady Sibyl de la silla. El palafrenero la ayudó a desmontar mientras ella hablaba al caballo para tranquilizarlo. «Este caballo es una fiera», exclamó Lady Sibyl colérica. «Lo que necesita es una lección». Llevaba en las manos una pequeña fusta de mango de plata. Ya segura en tierra firme, se volvió hacia el caballo y lo azotó con todas sus fuerzas reiteradas veces. Le pegó en la cabeza mientras que el palafrenero, que sujetaba el freno, hacía auténticos esfuerzos por contener al asustado animal, que coceaba con desesperación. «¡Y no se atrevan a darme ese caballo otra vez!», exclamó iracunda Lady Sibyl, antes de subir con rapidez los escalones de la puerta principal. «¡Qué crueldad!», exclamó Arabella asombrada. «Ese animal estaba nervioso, eso era todo. Alguien debería informar al marqués de lo que ha hecho Lady Sibyl». «No seré yo, señorita Arabella. ¿Y si ella un día se convierte en la señora de aquí?» «Sí, tienes razón», reconoció Arabella, y los dos se retiraron de la ventana. Rose se llevó a Beulah a su dormitorio, y Arabella se fue sola al suyo. Pero en lugar de arreglarse, se sentó frente al tocador, con la mirada fija en el espejo, sin ver su propia imagen. Podía despreciar al marqués. Sin embargo, pensaba que ni el peor de los hombres de la tierra merecía casarse con alguien como Lady Sibyl. Era una mujer cruel, ambiciosa, sin escrúpulos. Arabella decidió que, por el bien de los habitantes del castillo, de algún modo debía deshacerse de ella. En pocos días el castillo se había transformado. Ahora el sol entraba a raudales por las ventanas limpias. Había flores por todas partes, y su fragancia se mezclaba con el espliego y la cera. Los suelos estaban tan brillantes que Arabella temía dejar huellas al andar por ellos, y podían ver su rostro reflejado en los muebles relucientes. La señorita Matterson deambulaba por todas partes revisando el trabajo de las doncellas. El regreso del señor Turner, el mayordomo, también había transformado esa parte de la casa. Ahora había lacayos jóvenes y altos, con pelucas empolvadas, libreas limpias y botones relucientes que permanecían de guardia en el vestíbulo todo el día. Sin embargo, detrás de todas las mejoras aparentes, Arabella percibía una silenciosa y secreta corriente de temor. El marqués había vuelto a su casa, pero ignoraba lo que había estado sucediendo en su ausencia, y nadie parecía dispuesto a contarle nada sobre Jack el caballero. En algún momento tendrían que advertirle del peligro, se propuso Arabella. Por lo pronto, lo mejor sería deshacerse de Lady Sibyl. Se sentó pensando cómo lograrlo, cuando de repente le pareció que en el fondo de su mente escuchaba a la señorita Fellows decir: «Procure que los gatos no salgan del ala de los niños, señorita Harrison. No deje que anden vagando por toda la casa. No solo hacen porquerías y bastante trabajo ya tenemos sin ellos, sino que además Lady Sibyl no puede soportar a los gatos, la aterrorizan». ¿Cómo aprovechar esa información ahora? Lady Sibyl detestaba a los felinos. Sin pensarlo, Arabella salió de su habitación y bajó al primer piso, donde se hallaban las habitaciones de Lady Sibyl casi frente a la escalera. Escuchó voces en el vestíbulo y, al asomarse por la barandilla, vio que Lady Sibyl salía del salón del brazo del marqués. «Como no me prestaste atención», estaba diciendo con voz quejumbrosa, «me fui a montar sola». «Esta misma mañana dijiste que no querías cabalgar», le reprochó el marqués. «Cambié de opinión. Privilegio femenino, querido mío. Pero debo ser sincera y reconocer que sin ti no disfruté del paseo. Las cosas solo resultan divertidas cuando las hacemos juntos, Julius». El marqués no contestó y ella continuó diciendo en voz más baja: «Cuando me enfado contigo siempre termino amándote más. ¿O debo decir que te deseo más?». Echó la cabeza hacia atrás y le miró, con las dos manos aferradas a los brazos de él. Arabella comprobó lo hermosa que era, las cejas negras sobre los ojos rasgados, el cabello oscuro enmarcando la perfección de su piel. «Siento mucho haberte contrariado», dijo el marqués indiferente a la invitación de aquellos ojos femeninos. «Pero tú sabes que debo hacer ejercicio. No me dejaste montar esta mañana, y esta tarde he decidido pasear. Por cierto, cuando volví me dijeron, no solo que te habías ido a cabalgar sola, sino que habías insistido en llevarte a Pegaso. Te advertí que ese no era caballo para ti, Sibyl».
No tardé en descubrir que tenías razón. Jamás había montado un animal más salvaje ni más horrible. Vamos, Sibyl, eso no es justo, protestó el marqués. Tú sabes también como yo que a ti te gustan los caballos dóciles y tranquilos. Apuesto a que te llevaste a Pegaso solo para molestarme. Caramba, Julius, siempre te obstinas en malinterpretarme, exclamó Lady Sibyl airadamente y retiró sus manos con brusquedad. Estaban a punto de reñir de nuevo, pensó Arabella con satisfacción. En esos momentos sintió que algo suave se frotaba contra una de sus piernas. Vio al bajar la vista que uno de los gatitos de Beulah había escapado de nuevo. Lo cogió en brazos y acariciando su suave piel, entró en el dormitorio de Lady Sibyl. Acababa de imaginar su plan. La alcoba de Lady Sibyl era una habitación enorme, una de las más lujosas de todo el castillo, con una enorme cama con dosel, de madera tallada y recubierta de oro, en la que la propia reina Isabel había dormido. Arabella dirigió la vista al tocador que, como suponía, estaba ocupado por cremas y lociones variadísimas. Sabía que las damas aristócratas gastaban fortunas en sus cosméticos. Sin soltar el gatito, Arabella se acercó al tocador y, sin pensarlo, empezó a abrir frascos y a volcarlos, hasta que las sustancias derramadas formaron un charco considerable sobre el tocador. Como broche final a su obra, colocó al gatito en el centro mismo del revoltijo. Lo hizo justo a tiempo porque de pronto oyó que alguien subía la escalera. Cruzó aprisa la habitación sin poder salir, cuando la puerta se abrió y entró Lady Sibyl. —¿Qué estás haciendo aquí, niñita? —preguntó secamente. Arabella le hizo una reverencia. —Estaba buscando un gatito de Beulah, milady —contestó. —Bien, estoy segura de que no está aquí —repuso Lady Sibyl con firmeza—. Si hay animal que yo deteste es un ga... Antes de terminar la frase, vio al gatito sobre su tocador, en medio de la confusión de pomos y frascos volcados. Por un momento abrió la boca sin discutir una palabra. Entonces lanzó un agudo grito. Lady Sibyl no cesaba de gritar y se oía a alguien que subía las escaleras corriendo. Arabella comprendió que debía ser el marqués. —Aquí está el gatito —exclamó Arabella, y levantó al animalito del tocador en el momento en que Lady Sibyl parecía a punto de darle un manotazo para tirarlo al suelo. Oprimiendo el gatito con fuerza contra su pecho, Arabella se volvió, viendo a una mujer casi enloquecida por la cólera, de ojos relampagueantes y labios contraídos. —¡Saca ese gato de aquí! —gritó Lady Sibyl. —Mira lo que ha hecho a mis cosméticos, todas mis preciosas lociones. Ese animal debe ser eliminado. Dámelo, que le voy a retorcer el pescuezo. —¿Qué sucede? —preguntó una tranquila voz desde la puerta. —Mira lo que ha hecho esa repugnante criatura —vociferó Lady Sibyl, señalando al tocador. —Todos saben que no soporto a los gatos. Yo sé que pertenecen a tu hermana, a esa idiota deforme que has tratado de esconderme. Pero permíteme comunicarte que la voy a castigar ahora mismo. Le daré un escarmiento por no tener cuidado con esos malditos animales suyos, a los que detesto. Arabella estaba observando al marqués. Le vio palidecer al escuchar las palabras de Lady Sibyl sobre Beulah. Entonces una furia repentina ensombreció su rostro. —¡Cállate! —dijo en voz baja y controlada, que detuvo los gritos de Lady Sibyl con mayor efectividad de lo que hubiera podido hacer la violencia. De pronto se quedó callada, contemplándole con la boca abierta. Su apariencia se había tornado tosca y desagradable. —Lamento mucho —prosiguió el marqués con voz lenta y helada— el daño hecho a las propiedades de su señoría. Debe permitirme, desde luego, reembolsarle los gastos necesarios para sustituir lo que ha sido volcado. Como usted querrá sustituirlo inmediatamente, un carruaje la estará esperando dentro de 1 hora para conducirla a Londres. Se volvió al terminar la frase y salió de la habitación. Solo cuando él había desaparecido, comprendió Lady Sibyl la seriedad de lo sucedido. —¡Julius! ¡Julius! —gritó. Corrió hacia lo alto de la escalera. El marqués estaba bajando con parsimonia y aplomo. —Julius, perdóname —suplicó—. Perdí los estribos. No he debido hablar así de tu hermana. Tienes que creerme. Todavía con el gatito en los brazos, Arabella salió de la habitación detrás de Lady Sibyl. Desde lo alto vio que el marqués había llegado al vestíbulo. Chasqueó los dedos a los perritos Spaniel que estaban recostados junto a la chimenea.
En un instante estuvieron junto a él. Un lacayo, al advertir su actitud, le entregó su sombrero de copa. ¡Julius!, gritó Lady Sibyl una vez más. ¡Julius, por favor, escúchame! El marqués no volvió la vista, sino que salió por la puerta principal. Arabella notó que se dirigía a las caballerizas. Vio a Lady Sibyl apretar las manos y lanzar un grito que era una mezcla de desconsuelo e ira. Arabella decidió que ya era tiempo de desaparecer. Corrió hacia la escalera que conducía al segundo piso y dejó al gatito en la sala de estudios. Le había sido bastante útil. Arabella suspiró satisfecha. Su objetivo se había cumplido. Una hora más tarde, Lady Sibyl no solo se habría ido del castillo, sino que habría desaparecido de la vida del marqués para siempre. Hasta aquí llega el capítulo 5 de la novela La extraña hermanita de Barbara Cartland. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.